Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. En la cadena SER, hora 14, José Antonio Marcos. Buenas tardes. Gobierno y sindicatos formalizan el acuerdo alcanzado para la subida del salario mínimo interprofesional que les hemos avanzado a primera hora aquí en la cadena SER, del que se han descolgado la patronal COE. Tendrá efectos inmediatos a partir del 1 de septiembre y plantea una subida escalonada hasta llegar a los 1.060 euros en el año 2023. A falta de cerrar los detalles, este acuerdo ha sido consensuado entre el Ministerio de Trabajo, la Vicepresidencia Económica y la propia Presidencia del Gobierno. Javier Ruiz, buenas tardes. Un documento que está formalizándose hasta ahora y que contempla una subida del SMI de 15 euros para este año, 15 euros al mes para elevarlo hasta los 965. Entraría en vigor a partir del 1 de septiembre y queda en la parte media de la horquilla que recomendaron los expertos, que hablaban de una subida de entre 12 y 19 euros. Serán finalmente 15 para este año. A partir de ahí se dibuja una senda de subidas que debería llevar el salario mínimo en torno a los 1.000 euros el 1 de enero de 2022 y en torno a los 1.060, el 60% del salario medio a partir del 1 de enero de 2023. Pendiente únicamente de formalización, el acuerdo está hablado y sellado. Pues a partir de las 2:30 daremos más detalles sobre este asunto que va a tener incidencia muy directa para miles de personas en nuestro país, que son las que tienen menos ingresos, las que también sufren las mayores consecuencias de la crisis, como por ejemplo la subida constante del famoso megavatio hora, que mañana nos va a dar un cierto respiro, caída de 22 euros. Hoy entran en vigor las medidas aprobadas en el último Consejo de Ministros y siguen cayendo las acciones de las eléctricas. Será de Mizoso. Mañana el megavatio hora costará de media 166 euros, como dices, 22 menos que hoy. Así que mañana bajará el precio al consumidor, en el que ya se notan hoy los efectos del decreto del Gobierno. El kilovatio hora cuesta 10 céntimos menos que ayer en el horario más caro de la tarifa regulada, en el que pesaban más los cargos que se recortan. Pero ese mismo decreto penaliza, como dices, a las eléctricas en bolsa. Iberdrola, Endesa y Solaria siguen hoy a la baja. Las tres han perdido ya más de un 10% de su valor desde el pasado lunes. Dice la vicepresidenta Teresa Rivera que este mes de septiembre ya se va a notar esa incidencia de las medidas en el recibo de la luz. Debe aparecer reflejado en la factura de cada uno de nosotros del mes de septiembre, la parte proporcional del mes de septiembre. Los comercializadores deben obligatoriamente incorporar la referencia a cuál es el impacto en la reducción de este capítulo cargos. Y en lugar de aparecer los cargos de los meses anteriores, aparecerán reflejadas el nuevo impacto en cargos de estas medidas. Hora 14. Es decir, pues la subida del precio de la luz durante este mes de septiembre no ha tenido incidencia negativa en la valoración política del Gobierno, según el CIS. El PSOE incluso sube en intención de voto y aumenta su ventaja ante el Partido Popular, que retrocede. Javier Torres. Pues ni la subida de la luz, ni tampoco, José Antonio, lo sucedido con la denuncia falsa de agresión homófoba en Madrid. Según este barómetro, han perjudicado a los socialistas. Es más, estos suben en estimación de voto, mientras que peor pinta el panorama para el Partido Popular, que cosecha su peor resultado desde abril, con una caída de casi 3 puntos porcentuales. Esto agranda la distancia respecto a los socialistas, distancia que en este barómetro realizado entre el 1 y el 13 de septiembre es de 9 puntos. Suspenden los líderes en el manejo de la pandemia. Sánchez casi roza el aprobado. Abascal es el peor, mientras que Arrimadas y Casado empatan. Lamentablemente este jueves nos deja también un nuevo crimen machista en A Coruña. La víctima tenía 52 años. Su pareja, que continúa huido, tenía antecedentes por delitos de violencia de género. Tantos años, joder, sola. Y al final empezó a llorar en la habitación y fue cuando me gritó que pasaba otra cosa, y fue cuando me dijo: mataron a Mónica. El Parlamento Europeo ha votado aprobado la resolución por la que todos los países se deben tipificar como delito la violencia de género. Finalmente, los eurodiputados del PP se han abstenido. Griselda Pastor. Sí, una decisión importantísima. 427 votos a favor contra 119 y 140 abstenciones, entre las que están las de los populares españoles. Decisión importantísima porque implica que aquí lo que se aprueba es una iniciativa legislativa que pide a los gobiernos que consideren la violencia contra las mujeres, la de género, la violencia doméstica, para ser más concretos, un crimen a nivel europeo entre la lista de los crímenes más graves, equiparado al terrorismo. Por citar un ejemplo,
un tema que ahora va a pasar a debate de los gobiernos y para el que se necesita unanimidad, por lo que no será fácil. Y todavía algo más. España es uno de los países peor parados. En el último informe de educación de la OCDE, nuestro país es el que tiene mayor proporción de alumnos repetidores de ESO y contempla también una tasa muy elevada en bachillerato. De la Molina. Sí, casi el 9% de los alumnos españoles entre primero y tercero de la ESO repite curso, mientras que la media de la OCDE no llega ni al 2%. En bachillerato y FP de grado medio, los repetidores aquí son el 8%, más del doble de la media. La repetición se asocia a más fracaso educativo, más abandono temprano y eso a menos riqueza para un país. El informe insiste en que faltan titulados de grado medio y tras la pandemia vuelve a colocar a España como el segundo país europeo con más ninis. Un 22% de los jóvenes entre 18 y 24 años ni estudia ni trabaja. Radio Valencia cumple 90 años. Y este viernes viajamos hasta la ciudad de las artes y las ciencias para celebrarlo con los profesionales que cambiaron el rumbo de la emisora. Hoy por hoy, con Àngels Barceló desde Valencia. Colabora Ciutat de les Arts y las Ciencias. Cadena SER. La fuerza de la voz. Escuchen la SER, estamos en hora 14, 2 de la tarde y casi 6 minutos.